Hay un oscuro misterio que se esconde detrás de la Navidad moderna. Un silencio y un vacío extraño que se ha ido infiltrando poco a poco en el alma humana, hasta convertir una de las celebraciones más luminosas de nuestra historia en un simple trámite del calendario. Y sin embargo, algo dentro de nosotros recuerda que no siempre fue así, porque hubo un tiempo, sobre todo en la niñez, en que la Navidad era una fuerza viva, un impulso de comunión, de alegría y de sentido, una chispa interior que no necesitaba permisos ni explicaciones para encenderse y que hoy parece estar dormida, dispersa o completamente ausente. Y aunque muchos creen que la explicación es obvia y que simplemente crecimos, la verdad es que todavía existen adultos que sienten esa magia, casi con la misma intensidad de la infancia, mientras otros viven convencidos de que todo es una estrategia comercial. Pero en el fondo todos intuimos que debe haber algo más, algo profundo, simbólico, olvidado. Mi estimado espectador, te invito a que te pongas cómodo y te quedes hasta el final, porque en este vídeo vamos a desenterrar ese significado perdido, explorando la raíz psicológica y espiritual de esta desilusión moderna. Viajando hacia lo que Carl Gustav Jung nos reveló sobre la mente del niño y la vida simbólica, como un camino nutritivo para recuperar un estado del alma. Porque lo que realmente se ha perdido no es la Navidad, sino la parte de nosotros que sabía cómo vivirla, y este será un viaje para reencontrarla. Para comprender por qué hemos llegado a este punto de desconexión tan profundo, tenemos que viajar mucho más atrás de lo que imaginamos. No a la Navidad moderna, ni siquiera al cristianismo, sino al corazón arcaico de la humanidad. Concretamente a esos tiempos remotos del norte de Europa en plena Edad de Piedra, cuando diciembre no era un mes festivo, sino una amenaza silenciosa. Cuando la noche caía demasiado pronto y la oscuridad se extendía como un animal hambriento sobre aldeas que vivían con lo justo, sin comprender del todo los ciclos celestes que hoy damos por sentados. Ante el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que para ellos era un mensaje divino incomprensible y terrorífico, los antiguos creían que si la luz se iba demasiado tiempo, quizá no volvería, dependía del ánimo de los dioses. Así que encendían grandes hogueras, no para festejar, sino para sobrevivir, para llamar de regreso al sol, para honrar la vida que aún tenían y para espantar la idea de que aquel invierno podía ser el último. Esta memoria de lucha, de vulnerabilidad, de comunión alrededor del fuego para mantenerlo vivo, se grabó tan hondo en el inconsciente colectivo que todavía late en nosotros, aunque lo estemos olvidando. Del mismo modo, las viejas fiestas paganas nórdicas de Yule dejaron su huella simbólica con el uso de plantas perennes dentro del hogar, por ejemplo el pino, como talismanes contra la muerte fría del invierno, porque aquellas personas no decoraban, protegían la vida y la luz. Simbólicamente, aquellas personas sentían el deber de mantener y proteger la naturaleza, una misión que brindaba un profundo significado a sus vidas. Posteriormente llegó el cristianismo y añadió capas nuevas de significado, como la esperanza, la humildad, la familia, la compasión y el reposo. La humanidad pasó de temer por su supervivencia a celebrar el renacimiento y la civilización. Pero el problema con los tiempos modernos es que hemos perdido ambas cualidades de la vida, la supervivencia y la esperanza. La supervivencia porque hemos llegado a un punto de desarrollo en que no necesitas alejarte demasiado de tu casa para abastecer tus necesidades, sino que incluso puedes conseguirlo todo desde tu teléfono móvil. Gracias a los avances tecnológicos y sociales podemos tener comida, calefacción y luz eléctrica todo el año, por lo que aparentemente no tenemos que preocuparnos por la faceta salvaje de nuestra realidad como criaturas humanas. Pero luego tenemos la faceta de la esperanza,
que nos ha sido arrebatada por una sociedad cada vez más materialista y laica. La misa del gallo se cambió por la cena de empresa, los villancicos se transformaron en el reggaetón de Spotify, y la oración antes de comer se reemplazó por discusiones políticas que no llevan a ningún lado. Conservamos la estructura externa de la celebración, pero el contenido simbólico que brinda nutrimento a la gente se desvaneció profundamente. Y cuando una cultura se vacía de significado, se queda con un hueco tan enorme que buscará llenarlo con lo que Carl Gustav Jung llamó los falsos dioses. Por ejemplo, el consumo. Carl Jung nos advertía que cuando dejamos de honrar a los dioses verdaderos, que vendrían siendo lo sagrado en la vida, como por ejemplo la auténtica esencia de uno mismo, acabamos por rendir culto a los falsos dioses, como el dinero, la prisa y la acumulación de bienes materiales. Evidentemente, las grandes empresas no dudan en aprovechar esta carencia interna para saturarnos con sus comerciales cada vez más tempranos. No acaba de terminar Halloween, que ya nos están inundando con campañas navideñas que no buscan despertar ilusión, sino estimular la compra. Nos están enviando un mensaje muy claro: la Navidad es sinónimo de consumo. Y para terminar de destruir cualquier expectativa simbólica, aparece la lógica del Black Friday, que adelanta y facilita el acceso a los regalos, los deseos y la búsqueda de satisfacción instantánea. Y la satisfacción instantánea también se puede colmar con TikTok, porque es demasiado fácil acceder a situaciones y contextos agradables. Ya no es necesario crearlos por nosotros mismos. A esto hay que sumarle que muchas personas trabajadoras no cuentan con un espacio para disfrutar del tiempo con la familia durante Navidad, porque deben cumplir horario en su empleo. La sociedad se volvió tan mental, que pierde demasiado tiempo y energía planeando un encuentro, con la necesidad de que todo salga perfecto. Esta falta total de inocencia hizo que el ego tomara el control, y obviamente que la magia se diluye. No porque la Navidad haya muerto, sino porque nosotros hemos perdido las raíces que la sostenían, las raíces que unieron a la humanidad alrededor del fuego de la esperanza, del misterio y del alma. Y cuando observamos el estado actual de nuestras relaciones más íntimas, incluso dentro de la propia familia, se hace evidente que esta pérdida de magia no solo se siente en el aire navideño, sino que se manifiesta dolorosamente en los vínculos que alguna vez fueron los más cercanos y que hoy parecen tensarse con una facilidad inquietante. Reunidos en torno a una mesa donde cada uno carga silencios acumulados, pequeñas heridas, críticas reprimidas y un cansancio emocional que gira como un fantasma entre los platos. Y año tras año las reuniones familiares se llenan más de conversación vacía que de cercanía auténtica. Más de conflictos enterrados que de risas espontáneas, más de quejas y lamentos que de memorias cálidas. Y aún así seguimos asistiendo por obligación, por tradición o por inercia, añorando el impulso genuino que antes brotaba de manera natural, y entonces la magia se perdió. Pero, ¿qué significa realmente que la magia se haya ido? ¿Qué es esa magia tan mencionada pero tan difícil de definir? ¿Y cómo es posible recuperarla sin caer en clichés vacíos o nostalgias superficiales? Cuando alguien intenta ubicar lo que esta magia o esta ilusión representan, suele evocar inmediatamente al niño, al símbolo del niño, y están en lo correcto. Porque lo que mantiene ilusionado al niño no son solamente los regalos o el ambiente de las reuniones familiares, sino la propia naturaleza de la psique infantil. La psique del niño, según Carl Gustav Jung, es inconsciente, primitiva, casi animal, y solo con el tiempo se abre paso hacia la consciencia. Es la naturaleza inconsciente de la psique del niño la que le permite creer en Papá Noel como una vivencia genuina. Lo mismo que creer que un ratón o un hada vendrá a recoger un diente y dejar dinero bajo la almohada, porque la psique del niño opera en el mismo terreno que las antiguas tribus primitivas que aún creen en espíritus, dioses de la naturaleza y criaturas invisibles.
El lenguaje del inconsciente es el lenguaje de los símbolos, por ejemplo el que se revela en sueños, y los símbolos son el lenguaje de los dioses, o sea, el de los arquetipos. Por eso se dice que los niños están más cerca de los dioses, y todo esto forma parte de la naturaleza religiosa y mítica del ser humano, así que la psique infantil se revela como un territorio profundamente religioso, un territorio que percibe la vida desde el mito, antes de que el ego se siente en el trono para declararse la única realidad posible. Ahora, lo erróneo sería pensar que este tipo de percepción es fantástica e ilusoria y que los niños están equivocados, sino todo lo contrario. De acuerdo con Carl Gustav Jung, los niños tienen conciencia del inconsciente colectivo, por lo tanto están en contacto directo con la realidad profunda, con la verdad. Otra cosa que Carl Jung dijo es que los niños no distinguen entre ritual y realidad, porque para ellos todo está cargado de significado, y por eso los juguetes en este periodo no son simples objetos, son artefactos rituales, extensiones del alma inconsciente que el niño proyecta sin reservas. El problema de la modernidad es que el adulto no ha sabido integrar esta dimensión arquetípica con su razón, no ha logrado unir su psique infantil, profunda, simbólica, religiosa, con la vida adulta, sino que la ha arrojado a la sombra, la ha negado, la ha minimizado y la ha ridiculizado. Y al hacerlo ha perdido el significado de casi todo, de su vida y los acontecimientos que en ella suceden. Por esto las festividades como la Navidad se sienten vacías, porque no sabemos y no nos permitimos alimentarnos de lo mítico y de lo ritualístico de la festividad. Se nos atrofió ese ojo místico que percibe lo profundo en cada experiencia. De esta manera no podremos sentir lo simbólico, algo que el niño sí. Por eso es que todo le genera asombro, porque como tiene la puerta abierta hacia lo arquetípico, su percepción está colmada y perfumada de lo que Carl Jung llamaba lo luminoso. Luminoso es un término que describe el sentimiento de lo sagrado, de lo misterioso, de lo fascinante, el sentimiento de estremecimiento y terror reverencial que sucede al sentirnos parte de algo mucho más grande. Pero todo esto, vuelvo y repito, no es fantasía, ni ilusión ni autoengaño, es parte de la gran y compleja naturaleza de la psique. Según Carl Jung, el ser humano es una criatura religiosa, necesita lo luminoso nutre su alma y lo luminoso es religioso, el auténtico sentimiento religioso. De hecho, Carl Jung consideraba valioso mantener creencias que sabemos que nunca podrán probarse, es decir, creencias que nos ayudan a encontrar nuestro lugar en el universo. Esto estimula la psique del niño que llevamos dentro, que es una psique primitiva, y esta es la magia, la ilusión, entre comillas, que hemos perdido y que necesitamos recuperar para no ser arrastrados por la neurosis que ya estamos viendo en la sociedad, una sociedad carente de significado. Esta faceta del niño que quiere activarse en nosotros al llegar la festividad es la que nos invita al juego y su significado. En la Navidad concretamente, este juego del niño se manifiesta cuando armamos y decoramos el árbol de Navidad, cuando cantamos villancicos, cuando horneamos galletas para Santa Claus y cuando colgamos los calcetines rojos y las luces brillantes. Si uno le pregunta a alguien el motivo por el que lo hace, probablemente balbucee algo práctico o brinde una respuesta superficial, sin darse cuenta de que lo que está haciendo es un movimiento ritual, y el ritual es algo simbólico. Está actuando simbólicamente porque lo que hace tiene mucho más significado para sí mismo del que conscientemente sabe. Y si hablamos de recuperar la magia perdida, si hablamos de rescatar del olvido ese puente sagrado entre nuestra psique y los rituales, es imposible no detenernos en uno de los símbolos más venerables, antiguos y misteriosos de toda la tradición navideña, el árbol de Navidad. El gesto de introducir en el hogar una planta perenne, como talismán contra el frío y la oscuridad,
como hacían los antiguos nórdicos. Se manifiesta como una afirmación simbólica de mantener el espíritu eterno, la chispa de la vida, dentro del cuerpo del hombre, que es la casa física. Carl Jung rescató el significado cósmico del árbol al revelarlo como el eje del mundo, el pilar invisible que une los tres mundos de las antiguas mitologías: el cielo, la tierra y el inframundo, o mundo subterráneo, o lo que es lo mismo, el supraconsciente, el consciente y el inconsciente. Basta con pensar en el poderoso Yggdrasil, el fresno del mundo de la mitología nórdica, en cuya copa viven los dioses, los arquetipos. Las luces con las que decoramos el árbol representan las estrellas, y los globos brillantes de colores, como decía Carl Jung, encarnan los cuerpos celestes. Así que lo que armamos en nuestro hogar es nada más y nada menos que un microcosmos, un universo simbólico que representa también al ser humano. El árbol es el símbolo esencial del hombre. Este es un secreto muy antiguo. El árbol de Navidad nos recuerda el orden sagrado del mundo, la danza eterna de las luminarias que desde tiempos inmemoriales el ser humano buscó imitar, honrar y traer a su vida cotidiana. Pero el árbol no solo es un símbolo cósmico, también es un símbolo de transformación profunda, un símbolo del viaje interior, un símbolo del proceso de autorrealización que Carl Gustav Jung llamó como individuación. Según ciertas fuentes alquímicas, el adepto trepa al árbol, tal como lo hacía el chamán antiguo. El iniciado que, en estado de éxtasis, ascendía por el árbol mágico para llegar al mundo superior y encontrarse con su verdadero yo, con la esencia inmortal que yace más allá de la personalidad cotidiana. Y esta imagen, vista desde el paradigma de la psicología, es una metáfora viva del viaje psicológico que cada ser humano está llamado a realizar. El ascenso desde lo inconsciente hasta la plenitud, desde la oscuridad interior hacia la luz de su propia consciencia. Comprender estas dinámicas cambia por completo la manera en que nos relacionamos con los rituales navideños, porque ya no se trata de decorar por inercia ni de repetir gestos mecánicos, sino de reintroducir significado en cada acto. Por eso es tan valioso reflexionar sobre el significado de los rituales que hacemos. Por ejemplo, escribiendo en un cuaderno todo lo que este árbol representa para nosotros, sin necesidad de recurrir a manuales ni diccionarios. La idea es meditar en el significado, tratar de intuirlo y escribir o pintar sobre ello. Nos sorprendería la enorme cantidad de información que puede surgir de lo profundo si nos permitiésemos divagar en lo que despierta el símbolo. Si este viaje hacia las profundidades del espíritu navideño logró resonar con tu auténtica esencia, entonces te invito a suscribirte al canal, porque en este espacio de los enigmas del ser exploramos los misterios del alma, los símbolos, los arquetipos y la psicología profunda con un respeto y una pasión que no encontrarás en cualquier lugar. También te invito a compartirnos tus comentarios contándome cómo te ha parecido esta información. ¿Qué sentiste al escucharla? ¿Qué símbolos navideños te llaman la atención o qué rituales te gustaría recuperar? Los enigmas del ser se revelan con tus reflexiones y con tus preguntas. Y para cerrar quiero dejarte una pequeña reflexión. La magia nunca se fue, solo estaba esperando que volvieras a mirar con los ojos del alma. Esos ojos que el niño interior siempre conserva abiertos, esos que ven lo luminoso, lo sagrado y lo eterno, incluso en algo tan aparentemente simple como un árbol verde y perenne, iluminado por pequeñas luces en medio de la noche.